El gran edificio blanco llamado Riverside Manor estaba lleno de gente feliz. Era una tarde de sábado a finales de primavera. El sol se ponía tras los altos ventanales. Dentro, todo lucía hermoso. Había flores por todas partes. Rosas blancas adornaban cada mesa. Cintas doradas colgaban de las sillas. Grandes luces que parecían diamantes colgaban del techo. Iluminaban toda la sala con una luz cálida y suave. Era una fiesta de bodas. 2 personas acababan de casarse. Se llamaban Sarah Henderson y Michael Clark. Ahora, todos sus familiares y amigos celebraban con ellos. Había unos 200 invitados en el salón. Vestían ropa elegante. Los hombres llevaban traje y corbata. Las mujeres llevaban vestidos largos y tacones altos. Todos sonreían y charlaban. El sonido de las risas llenaba el aire. Camareros y meseros se movían entre la multitud. Llevaban bandejas de plata. Algunas bandejas contenían copas de champán. Otras contenían pequeños bocados. Los meseros vestían uniformes blancos y negros. Tenían que ser rápidos y cuidadosos. Tenían que sonreír incluso cuando les dolían los pies. Tenían que ser educados incluso cuando los invitados eran groseros. Una de estas camareras era una joven llamada Maya Torres. Tenía 28 años. Tenía el pelo largo y oscuro recogido en un moño pulcro. Sus ojos marrones parecían cansados pero amables. Vestía los mismos pantalones negros y la misma camisa blanca que las demás camareras. Zapatos negros que le apretaban los dedos. Una pequeña corbata negra alrededor del cuello. Maya llevaba ya 3 horas trabajando en esta boda. Le dolían los pies. Le dolía la espalda. Había servido bebidas y aperitivos durante el cóctel. Ahora se preparaba para servir la cena. Cogió una pesada bandeja de copas de champán. La bandeja estaba tan llena que le tembló un poco el brazo al levantarla. Caminó con cuidado entre las mesas. El suelo estaba resbaladizo y pulido. Un paso en falso podía ser un desastre. Había visto a otra camarera dejar caer una bandeja el mes pasado. Cristales rotos por todas partes. Champán sobre el costoso vestido de una invitada. La camarera había sido despedida en el acto. Maya no quería perder este trabajo. Necesitaba el dinero. Lo necesitaba con urgencia. Cada dólar que ganaba lo destinaba a pagar sus préstamos estudiantiles. Esos préstamos eran como un gran peso sobre sus hombros. Llevaban ya 5 años. A veces sentía que nunca los pagaría. Mientras recorría la sala, Maya intentaba no pensar en los préstamos. Intentaba no pensar en lo cansada que estaba. En cambio, se concentraba en hacer bien su trabajo. Se detenía en cada mesa. Ofrecía champán con una sonrisa. La mayoría de los invitados tomaban una copa sin siquiera mirarla. Para ellos, era invisible, solo un detalle, alguien ahí para servirles. Pero Maya estaba acostumbrada. Había trabajado en docenas de bodas. Había servido en fiestas elegantes y eventos corporativos. Había aprendido a ser invisible, a mimetizarse con el entorno, a no esperar agradecimientos ni siquiera contacto visual. Era simplemente parte del trabajo. Al pasar a la siguiente mesa, algo llamó su atención. En el rincón más alejado del salón había un hermoso piano de cola. Era negro y brillante. La tapa estaba abierta. Las teclas estaban limpias y blancas. Un pequeño foco lo iluminaba. El piano parecía una obra de arte, como algo de museo. Maya se detuvo un instante. Se quedó mirando el piano. Sentía un extraño dolor en el pecho. Hacía tanto tiempo que no tocaba. Tanto tiempo que sus dedos no tocaban las teclas. Sintió una atracción hacia ese instrumento, como si la llamara. Pero apartó la mirada rápidamente. Tenía trabajo que hacer. No podía quedarse mirando pianos. Su supervisor podría verla. Podría meterse en problemas. Necesitaba concentrarse en su trabajo. Solo en su trabajo. Nada más importaba ahora mismo. Maya terminó de servir champán en su sección de mesas. Regresó a la cocina por más bandejas.
La cocina estaba calurosa y ruidosa. Los chefs gritaban órdenes. Otros camareros corrían de un lado a otro. Todos se movían rápido. No había tiempo para descansar. Cogió una bandeja nueva. Esta contenía pequeños platos de ensalada. El primer plato de la cena. La llevó de vuelta al salón de baile. Los invitados comenzaban a sentarse. La recepción daba paso a la cena. La música sonaba suavemente por altavoces ocultos en las paredes. Era música grabada, música de piano, en realidad, una pieza clásica que Maya reconoció pero no pudo identificar. Sonaba plana y sin vida a través de los altavoces. Como música sin alma. Maya deseaba que alguien tocara el piano de verdad. Ese hermoso instrumento que permanecía en silencio en un rincón. ¡Qué desperdicio! ¡Qué terrible desperdicio! Un piano de cola como ese debería tocarse. Debería estar lleno de música. Debería hacer que toda la sala cobrara vida con sonido real, pero simplemente estaba allí vacío, silencioso, solo como decoración, solo para verse bonito. A nadie parecía importarle que no lo tocaran. A nadie excepto a Maya. Sirvió las ensaladas. Recogió los vasos vacíos. Rellenó los vasos de agua. Hacía su trabajo como una máquina, automática, sin pensar. Engie, solo moviéndose. Solo trabajando. El tiempo pasaba lentamente. Sus pies le dolían cada vez más. Esta era su tercera boda este mes. Había trabajado 2 el fin de semana pasado. Trabajaría 2 más el próximo fin de semana. Era como sobrevivía, como pagaba sus cuentas, como seguía adelante. Pero no era lo que había soñado, ni para lo que había estudiado, ni lo que esperaba que fuera su vida. 5 años atrás, Maya se había graduado de una de las mejores escuelas de música del país, la Escuela Juilliard de Nueva York. Había estudiado piano. Tenía talento. Sus profesores habían dicho que tenía un don. Le habían dicho que podría tener una verdadera carrera como intérprete. Pero las cosas no habían resultado así. El mundo de la música clásica profesional era difícil. Era competitivo. Había miles de pianistas talentosos. Solo unos pocos podían ganarse la vida de verdad tocando. Maya lo había intentado. Había audicionado para orquestas y concursos. Había solicitado becas y subvenciones. Pero no lo había logrado. Los rechazos se acumulaban. Las decepciones crecían. Su confianza se desmoronaba. Finalmente, dejó de intentarlo. Aceptaba cualquier trabajo que encontraba. Daba clases de piano a niños, tocaba en servicios religiosos, trabajaba en catering los fines de semana. Aún tenía que pagar los préstamos estudiantiles. Aún tenía que pagar el alquiler. Aún tenía que comprar comida. La vida seguía adelante, se cumplieran sus sueños o no. Ahora, a los 28 años, Maya sentía que vivía la vida de otra persona. Esta no se suponía que fuera su historia. Se suponía que debía estar dando conciertos, grabando álbumes, viajando para actuar, usando su talento y formación. En cambio, estaba sirviendo ensaladas en bodas de desconocidos, con un uniforme que olía a grasa de cocina, sonriendo a quienes no la veían, fingiendo que todo estaba bien. Pero cada vez que veía un piano, se le rompía un poco el corazón. Cada vez que escuchaba música, recordaba lo que había perdido, lo que había renunciado, lo que se le había escapado. Intentó no volver a mirar el piano de cola, pero sus ojos seguían desviándose hacia él. Como un imán que atraía su mirada, ese hermoso instrumento silencioso, allí sentado, esperando, llamando, Maya negó con la cabeza. Se dijo a sí misma que dejara de ser tonta, de soñar, de desear cosas que no podían ser. Estaba allí para trabajar. Nada más. El piano no era para ella. No le correspondía tocarlo. Era solo una camarera, alguien de paso, invisible. El servicio de la cena continuó. Maya trajo el plato principal, pollo o pescado. Cada invitado había pedido con antelación. Tenía que recordar quién tomaba qué.
Tenía que colocar cada plato delante de la persona correcta. Tenía que hacerlo todo con una sonrisa. Los novios estaban sentados en una mesa especial al frente del salón. Se veían tan felices, tan enamorados. El vestido blanco de Sara brillaba bajo las luces. Michael no podía dejar de sonreírle. Se tomaron de la mano incluso mientras comían. Se susurraban y reían. Maya sintió una pequeña punzada. No eran celos exactamente. Quizás soledad. Quizás solo el reconocimiento de que algunas personas conseguían vivir sus sueños. Algunas personas conseguían un final feliz. Pero ella no. Alejó ese sentimiento. Tenía trabajo que hacer. Los sentimientos no pagaban las cuentas. Los sueños no saldaban la deuda estudiantil. Ahora solo importaba el trabajo. Solo sobrevivir. Solo superar cada día. Pero ese piano seguía atrayendo su atención. Y en lo más profundo de un lugar que Maya intentaba mantener encerrado, una vocecita susurraba. Una voz que recordaba la sensación de las teclas bajo sus dedos. La alegría de crear música. La magia de perderse en una pieza hermosa. Esa voz no se silenciaría por completo. Todavía no. Nunca. El plato principal estaba terminado. Maya iba de mesa en mesa, recogiendo platos sucios. Sus brazos se cansaban de cargar bandejas pesadas. Pero seguía adelante. Había aprendido a superar el cansancio, a ignorar el dolor de pies y espalda, a seguir trabajando hasta terminar el trabajo. Al acercarse a una de las mesas cerca del frente del salón, notó que un hombre mayor la observaba. Probablemente tendría unos 70 años, tal vez más. Tenía el pelo blanco y un rostro amable, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Vestía un traje azul oscuro de aspecto caro. Un reloj de oro brillaba en su muñeca. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Maya. Eran agudos, atentos, inteligentes, y la miraban con interés, no como algunos hombres en las bodas miran a las jóvenes camareras. Esto era diferente. Parecía curioso por algo, como si intentara resolver un rompecabezas. Maya se sintió un poco incómoda bajo su mirada. Se preguntó si había hecho algo mal. Tal vez le había servido la comida equivocada. Tal vez había sido grosera sin querer. Repasó mentalmente sus interacciones con esa mesa. No recordaba ningún error. Se acercó a su mesa para recoger los platos. Mantuvo su sonrisa profesional. Ella extendió la mano para coger su plato vacío, pero antes de que pudiera tomarlo, el anciano le habló. Su nombre era Robert Chen, aunque Maya no lo sabía. Eso todavía. Pronto aprendería su nombre y descubriría que era mucho más que un simple invitado a la boda. Robert habló con voz suave, sin exigir ni imponer, simplemente amable y cálida, como si hablara con un viejo amigo. Dijo algo que sorprendió por completo a Mia. Le preguntó si tocaba el piano. Mia se quedó paralizada. Su mano seguía extendiéndose hacia su plato. Lo miró confundida. ¿Cómo iba a saberlo? No se lo había dicho a nadie en la boda. Solo era una camarera. ¿Cómo sabía él que tenía algo que ver con la música? Robert sonrió ante su confusión. Explicó su pregunta. Dijo que la había estado observando toda la noche. Se dio cuenta de que no dejaba de mirar el piano de cola del rincón. La forma en que sus ojos se detenían en él, la expresión de su rostro al mirarlo, no era como la mayoría de la gente miraba un piano. Era como los músicos miraban los instrumentos con anhelo, con reconocimiento, con conexión. Maya sintió que se le encendían las mejillas. No se había dado cuenta de que alguien la observaba. Creía haber sido cuidadosa. Creía que sus miradas al piano habían sido rápidas e inadvertidas. Pero este anciano sí lo había visto. Había notado lo que nadie más había notado. No sabía qué decir. ¿Debería admitir la verdad? ¿Debería mentir y negarlo? ¿Debería simplemente ignorar la pregunta y pasar a la mesa de al lado? Su mente se llenó de opciones. Finalmente, decidió decir la verdad. Parecía inútil mentir. Él claramente ya sabía la respuesta.
Asintió lentamente. Sí, dijo en voz baja. Tocó un poco. Había pasado mucho tiempo. El rostro de Robert se iluminó. Sus ojos brillaron con algo parecido a la emoción. Se enderezó en su silla. Los demás en su mesa hablaban entre sí. No prestaban atención a esta conversación. Parecía un momento privado en medio de una sala llena de gente. Robert se presentó correctamente. Le dijo a Maya su nombre. Explicó que era el abuelo de la novia. Sara, la hermosa mujer del vestido blanco, era su nieta. La quería mucho. Era un día importante para su familia. Entonces le dijo a Maya algo que la desanimó. El pianista que habían contratado para la recepción se había enfermado en el último minuto, apenas horas antes de la boda. Tuvieron que cancelar. No había tiempo para encontrar un sustituto, así que decidieron poner música grabada por los altavoces. Pero a Robert no le gustaba la música grabada. No para algo tan especial como la boda de su nieta. La música de los altavoces no tenía alma, ni vida, ni sentimiento. Era solo sonido, no música real, no como la música en vivo. Miró a Maya con esperanza en los ojos. Le hizo una pregunta que le revolvió el estómago de ansiedad. ¿Consideraría tocar el piano? Solo un ratito, tal vez durante la ceremonia de corte del pastel, solo una canción. Significaría mucho para él, para la novia, para todos. Maya sintió que el pánico le invadía el pecho. Inmediatamente negó con la cabeza. No, no podía. Estaba trabajando. Tenía un trabajo que hacer. No podía abandonar sus obligaciones para tocar el piano. Sería poco profesional. Podrían despedirla. Pero Robert estaba preparado para esta objeción. Sonrió amablemente. Dijo que hablaría personalmente con el gerente de catering. Se aseguraría de que todo estuviera bien. Le explicaría la situación. Maya no se metería en problemas. Lo prometió. Maya buscó otra excusa. Dijo que no iba vestida apropiadamente. Llevaba un uniforme de camarera, no ropa de concierto. Se vería ridícula sentada ante ese hermoso piano con su ropa de trabajo. Robert descartó esta preocupación. Dijo que a nadie le importaría su ropa. Solo oirían la música, solo sentirían la emoción. La ropa no importaba. La música sí. Maya lo intentó de nuevo. Dijo que no había practicado. Hacía años que no tocaba delante de nadie. Estaría oxidada. Podría cometer errores. No sonaría bien. Pero Robert fue persistente. No insistente, ni exigente, solo alentador. Dijo que estaba seguro de que sería maravillosa. Con solo mirarla, sabía que tenía talento, que tenía formación, que tenía el don. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente. No podía llorar en el trabajo, ni delante de los invitados, ni en medio de una boda. Tenía que controlarse. Lo cierto era que la petición de Robert había tocado algo muy profundo en su interior, algo que había intentado ocultar. La parte de ella que aún amaba la música, que aún extrañaba actuar, que aún soñaba con sentarse ante un hermoso piano y tocar para el público. Pero esa misma petición también la aterrorizaba. Porque junto con el amor y el anhelo llegó el miedo, un miedo profundo y paralizante. Maya no le había contado a Robert toda la verdad. No era solo que no hubiera tocado en mucho tiempo. No era solo que hubiera perdido la práctica. Había una razón por la que había dejado de actuar. Una razón por la que ahora solo tocaba sola. Una razón por la que trabajaba en servicios de catering en lugar de dedicarse a su carrera musical, hacía 3 años, Maya se presentó a una prestigiosa competencia musical. Era una gran oportunidad, de esas que podrían impulsar una carrera de verdad. Había practicado durante meses. Se sabía las piezas a la perfección. Estaba lista, o eso creía. Pero al subir al escenario, algo terrible ocurrió. Se sentó al piano frente a los jueces. Puso las manos sobre las teclas. Respiró hondo para empezar. Y entonces su mente se quedó completamente en blanco.
No recordaba cómo empezaba la pieza. No recordaba las primeras notas. Se le congelaron las manos. Se le congelaron la mente. Se quedó allí sentada en completo silencio. Los segundos pasaban. Los jueces esperaban. El público esperaba. Más se quedó paralizada como una estatua. Finalmente, intentó empezar, pero le temblaban tanto las manos que tocó notas equivocadas. Se confundió. Perdió el hilo. Tuvo que parar y empezar una y otra vez. Fue un desastre. Una completa vergüenza. Salió de la audición llorando. Se sintió humillada, destrozada. Su confianza se hizo añicos. Decidió en ese momento que nunca volvería a actuar en público. Nunca más se sometería a ese dolor y esa vergüenza. Era más seguro rendirse, esconderse, permanecer invisible. Desde entonces, Maya solo tocaba el piano sola en su pequeño apartamento, donde nadie podía oírla, donde nadie podía juzgarla, donde estaba segura. Enseñó a niños a tocar, pero nunca actuó ella misma, nunca se sentó al piano frente a un público, nunca volvió a correr ese riesgo. Y ahora este amable anciano le pedía que hiciera exactamente eso, que se sentara al piano frente a 200 personas para tocar, para actuar, para arriesgarse de nuevo a esa terrible sensación de fracaso. Quería huir, desaparecer en la cocina, esconderse. Pero también sentía algo más. Una pequeña chispa de algo. ¿Esperanza? ¿Deseo? El deseo de que tal vez, solo tal vez, pudiera hacerlo. De que tal vez pudiera ser valiente. De que tal vez esta vez fuera diferente. Robert pareció percibir su lucha interna. No la presionó más. Simplemente esperó, observándola con ojos pacientes y amables, como si comprendiera, como si supiera que no era una pregunta fácil para ella. Otros camareros pasaron corriendo con bandejas. La música sonaba por los altavoces. Los invitados reían y charlaban. La recepción de la boda continuaba a su alrededor. Pero en ese breve instante, sintió que el tiempo se había detenido. Maya respiró hondo. Abrió la boca para decir que no, para negarse cortésmente, para protegerse. Pero antes de que pudiera hablar, alguien más se acercó a la mesa. Era su supervisora, una mujer llamada Janet. Estaba a cargo de todos los camareros esa noche. Era estricta y exigente. Maya estaba segura de que Janet venía a decirle que dejara de charlar con los clientes para que volviera al trabajo, tal vez incluso a despedirla por perder el tiempo. Pero en cambio, Janet la miró con una expresión que Mia no supo interpretar. Dijo que el señor Chen la había llamado, que le había explicado la situación y que le había pedido permiso a Mia para tocar el piano durante el corte del pastel. El corazón de Mia latía con fuerza. Esto realmente estaba sucediendo. Ya no era una pregunta casual. Robert ya había hablado con su supervisor. Ya había puesto todo en marcha. Ya no había una salida fácil. Jenik continuó. Dijo que si Mia aceptaba tocar, otra camarera cubriría sus tareas. Mia recibiría su salario completo más una bonificación. Todo estaba arreglado. La decisión ahora dependía completamente de Mia. Mia sentía que la sala daba vueltas. Todos esperaban su respuesta. Robert, Janet. Mia se quedó paralizada entre dos opciones. Su supervisora, Janet, esperaba una respuesta. Robert Chen esperaba con ojos amables y pacientes. Los demás invitados a la mesa habían vuelto a sus conversaciones, pero Maya sentía que todos en el salón la miraban fijamente, esperando, observando. Podía sentir el corazón latir con fuerza en su pecho. Sentía las manos frías y sudorosas a la vez. Tenía la boca seca. Todos los signos clásicos del pánico. Todos los sentimientos que se había esforzado tanto por evitar durante los últimos 3 años. Finalmente, Maya habló. Su voz salió más débil de lo que quería. Casi un susurro. Dijo que lo sentía. No podía hacerlo. Agradecía la oferta. Se sentía honrada de que se lo hubieran pedido, pero simplemente no podía. Esperaba que lo entendieran. El rostro de Robert mostraba decepción, pero no enojo.
Asintió lentamente. Dijo que lo entendía. De todos modos, le agradeció que lo considerara. Su voz seguía siendo amable, gentil, no molesta ni exigente, solo triste por su negativa. Janet parecía menos comprensiva. El rostro de su supervisor era inexpresivo y profesional, pero Mia podía ver la frustración en sus ojos. Janet había reorganizado el horario de trabajo y le había prometido al señor Chen que Mia al menos lo intentaría. Ahora Janet parecía querer decir algo duro, pero se mordió la lengua. Ella solo asintió una vez y se alejó. Maya se sintió terrible, culpable, avergonzada, pero también aliviada. Se había protegido. Se había mantenido a salvo. No tendría que enfrentarse a su miedo. No tendría que. Tenía que arriesgarse a la humillación otra vez. Estuvo bien, ¿verdad? Tomó el plato vacío de Robert con manos temblorosas. Murmuró algo sobre la necesidad de volver al trabajo. Se alejó apresuradamente de la mesa antes de que nadie pudiera decir nada más. Antes de que Robert intentara hacerla cambiar de opinión, antes de que ella misma pudiera cambiar de opinión, Maya corrió a la cocina. La cocina, calurosa y ruidosa, se sintió de repente como un lugar seguro, lejos de ese piano, lejos de esa petición, lejos de esa terrible decisión. Dejó los platos sucios con los demás. Se apoyó en la encimera un momento, intentando recuperar el aliento, intentando calmarse, pero su mente no se aquietaba. Seguía repitiendo la conversación. Seguía mostrándole la cara decepcionada de Robert. Seguía haciéndole preguntas. ¿Por qué dijiste que no? ¿Por qué eres tan cobarde? ¿Por qué no puedes intentarlo? Maya negó con la cabeza con fuerza. Se dijo a sí misma que parara. Había tomado la decisión correcta, la decisión segura, la decisión inteligente. Tocar ese piano. Habría sido un desastre. Se habría congelado de nuevo. Se habría avergonzado delante de 200 personas. Habría arruinado la boda. Esto era mejor. Mucho mejor. Tomó una bandeja nueva. Esta tenía pequeños platos de postre con mousse de chocolate. El siguiente plato. Hora de volver al trabajo. Hora de olvidarse de pianos, música y sueños tontos. Hora de volver a ser la Maya práctica. Maya mesera. Maya invisible. Llevó la bandeja de vuelta al salón. Sirvió los postres con eficiencia mecánica. Sonríe. Coloca el plato. Sigue adelante. Sonríe. Coloca el plato. Sigue adelante. No pienses. No sientas. Simplemente funcionará. Pero algo había cambiado en la sala. Podía sentirlo aunque intentaba no hacerlo. Había una energía extraña. La gente no dejaba de mirar hacia el piano vacío, susurrando entre sí. Oyó fragmentos de conversaciones al pasar junto a las mesas. Alguien dijo que era una pena que no estuvieran tocando el piano. Otra persona estuvo de acuerdo y dijo que le parecía un desperdicio. Un instrumento tan hermoso simplemente ahí. Alguien más mencionó que el abuelo había intentado encontrar a alguien que tocara, pero no había funcionado. Maya mantuvo la cabeza baja, siguió trabajando, intentó ignorar los comentarios, pero cada uno se sentía como un pequeño cuchillo cortándola, recordándole que había dicho que no, que los había decepcionado, que era una cobarde. Después de servir todos los postres, Mia se encontró con unos minutos de descanso. La siguiente fase de la recepción sería la ceremonia del corte del pastel, luego los brindis y luego el baile. Pero en ese momento, hubo una pequeña pausa, una pausa en la acción. Maya caminó hacia el fondo del salón. Había un pequeño rincón donde los camareros podían esperar de pie sin ser demasiado visibles. Se apoyó en la pared, cerró los ojos, intentó detener los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza, pero entonces oyó pasos que se acercaban. Abrió los ojos. Esta vez no era Robert. Era una mujer, de unos 50 años, elegante y bien vestida con un vestido azul marino. Tenía el pelo corto y plateado y unos inteligentes ojos azules tras unas gafas elegantes. Era una de las invitadas a la boda.
La mujer le sonrió a Maya, no la sonrisa falsa que la mayoría de los invitados dedicaban a los camareros. Una sonrisa auténtica, cálida y genuina. Se presentó como Patricia. Dijo que era amiga de la familia de la novia. Había estado sentada en la mesa de Robert. Había escuchado la conversación antes. Maya sintió un nudo en el estómago. Oh, no, otra persona venía a invitarla a tocar. Otra persona que se decepcionaría si se negaba. Abrió la boca para decir que no antes de que Patricia se lo pidiera. Pero Patricia levantó la mano con suavidad. Dijo que no estaba allí para presionar a Mía. Entendía que Mía ya se había negado. Respetaba esa decisión. Solo quería decir algo. ¿Escucharía Mía un momento? Maya asintió a regañadientes. ¿Qué opción tenía? Patricia empezó a hablar. Le contó a Mía una historia sobre su propia hija. Su hija había sido una talentosa bailarina, entrenada en ballet desde los 5 años, hermosa, elegante y talentosa. Había hecho una audición para una famosa compañía de danza a los 19 años. Era su sueño. Pero durante la audición, se cayó. Justo en medio de su solo, se lesionó gravemente el tobillo. Pero peor que la lesión fue la vergüenza, la pena, la sensación de fracaso. Después de eso, la hija se negó a bailar más. Ni en público, ni siquiera en privado. Se rindió por completo. Dijo que no quería volver a ver un estudio de danza. Patricia estaba desconsolada. Lo había intentado todo para animar a su hija, pero nada funcionó. Pasaron los años. La hija se convirtió en maestra, se casó, tuvo hijos, parecía bastante feliz, pero Patricia siempre veía la tristeza en sus ojos cuando sonaba música. Siempre notaba cómo su hija apartaba la mirada cuando aparecían bailarines en televisión. Algo había muerto dentro de ella. Algo precioso se había perdido. Patricia miró a Maya con ojos serios. Dijo que no conocía la historia de Mía. No sabía por qué Mía tenía miedo de tocar ese piano. Pero podía ver el mismo. La mirada en los ojos de Maya era la misma que había visto en los de su hija. La mirada de alguien que había renunciado a algo que amaba. La mirada de alguien atormentado por un fracaso pasado. Mía sintió que las lágrimas volvían a brotar. Parpadeó con fuerza. No lloraría. No se derrumbaría frente a esa desconocida. La historia de Patricia la conmovió demasiado. Demasiado precisa, demasiado dolorosa, continuó Patricia con dulzura. Dijo que no le iba a decir a Mía qué hacer. Mía tenía que tomar sus propias decisiones. Pero Patricia quería que Mía supiera algo importante. El arrepentimiento era peor que el fracaso. Mucho peor. Su hija lamentaba haber renunciado al baile más que aquella mala audición. El fracaso había durado unos minutos. El arrepentimiento había durado toda la vida. Entonces Patricia hizo algo inesperado. Metió la mano en su pequeño bolso, sacó una tarjeta de visita y se la puso a Maya en la mano. Dijo que si Maya alguna vez quería hablar, si alguna vez necesitaba ánimo, si alguna vez necesitaba ayuda para retomar la música. La información de contacto de Patricia estaba en esa tarjeta. Trabajaba en educación artística. Ayudaba a jóvenes músicos a encontrar oportunidades. Sería un privilegio para ella ayudar a Mía si alguna vez la necesitaba. Antes de que Mía pudiera responder, Patricia sonrió una vez más y se marchó. De vuelta a su mesa, de vuelta a la celebración, dejando a Maya allí de pie con una tarjeta de visita, sintiéndose conmocionada, expuesta, sintiendo que sus muros cuidadosamente construidos se derrumbaban. Mía miró la tarjeta. Patricia Morrison, directora de programas de arte comunitario. Una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, un simple texto negro sobre cartulina color crema, pero la sentía pesada en la mano de Maya, como si pesara 450 kilos. Metió la tarjeta en su bolsillo rápidamente. No quería pensar en ello. No quería pensar en la historia de Patricia. No quería pensar en el arrepentimiento frente al fracaso. Era demasiado, demasiado pesado, demasiado difícil. Ella
Volvió al trabajo. Más bandejas, más servicios, más sonrisas a los comensales que no la veían. La recepción continuó. El tiempo pasó, pero Maya se sentía como si se moviera en la niebla. No del todo presente, no del todo real. Entonces Janet apareció. De nuevo. Su supervisora parecía estresada. Llevó a Maya aparte rápidamente. Le dijo que había un problema. Uno de los otros camareros se había enfermado. Tenía que irse. Ahora tenían poco personal. Mía. Tendría que cubrir mesas adicionales. Tendría que trabajar más duro, más rápido, sin más descansos. Mía asintió. Bien. Bien. Mejor estar ocupada. Mejor no tener tiempo para pensar. Se sumergió en el trabajo, recogiendo vasos vacíos, recogiendo mesas, sirviendo bebidas, moviéndose constantemente, agotándose. A propósito, intentando acallar las voces en su cabeza. Pero por muy ocupada que estuviera, no podía dejar de ver ese piano. Estaba justo ahí, en su línea de visión. No importaba en qué mesa la sirviera, no importaba a dónde caminara, ese hermoso instrumento silencioso se burlaba de ella. La llamaba, la juzgaba, y ella tampoco podía dejar de ver a Robert. El anciano estaba sentado a su mesa, a veces hablando con otros invitados, a veces simplemente sentado en silencio. Una o dos veces, Maya lo sorprendió mirando también el piano. Su rostro reflejaba tristeza, decepción. No por Maya específicamente, sino por la situación, por la oportunidad perdida, por lo que podría haber sido. La ceremonia del corte del pastel estaba a punto de comenzar. Los novios se acercaron a un enorme pastel blanco, de 3 pisos, cubierto de flores de azúcar y un delicado glaseado, hermoso y perfecto, como todo lo demás en esta boda. El corte del pastel había terminado. Los novios se dieron de comer pequeños bocados de pastel. Todos rieron cuando al novio se le cayó el glaseado en la nariz. Se tomaron más fotos. Se escuchó más música grabada por altavoces ocultos. La recepción avanzó como un reloj. Todo iba según lo previsto. Maya sirvió café. Café caliente en tazas de porcelana blanca. Iba de mesa en mesa, sirviendo con cuidado, sin derramar ni una gota. Sus manos se mantenían firmes aunque su mente era un caos. Años de práctica habían automatizado las tareas físicas. Podía servir a la perfección incluso mientras sus pensamientos daban vueltas. Intentó no mirar más el piano. Intentó no pensar en la petición de Robert. Intentó no recordar la historia de Patricia sobre el arrepentimiento. Intentó concentrarse solo en el café, las mesas y el trabajo, pero era imposible. Como intentar no pensar en un elefante. Cuanto más intentaba olvidar, más recordaba. Empezaron los brindis. El padrino se puso de pie. Era un hombre alto, de voz fuerte y una gran sonrisa. Contó historias graciosas sobre el novio, sobre sus días de universidad, sobre las estupideces que habían hecho juntos. Todos rieron. El novio se puso rojo, pero él también reía. Entonces se levantó la dama de honor. Era la hermana de la novia, unos años menor. Parecía nerviosa sosteniendo el micrófono. Le temblaba un poco la mano, pero cuando habló, su voz estaba llena de amor. Ella habló sobre crecer con Sara, sobre cómo Sara siempre había sido su heroína, cómo Sara siempre había creído en ella incluso cuando ella no creía. Maya se detuvo un momento, se quedó quieta con la cafetera en la mano, escuchando palabras que le golpeaban el corazón como flechas, palabras sobre la fe, sobre el apoyo, sobre personas que veían en ti un potencial que tú no podías ver en ti misma. La dama de honor continuó. Dijo que Sara le había enseñado algo importante. Que ser valiente no significaba no tener miedo. Significaba que tenías miedo, pero lo hacías de todos modos. Que la valentía no era la ausencia de miedo. Era actuar a pesar del miedo. Maya sintió que algo se rompía en su pecho. Como hielo rompiéndose, como una presa que empezaba a ceder. Dejó la cafetera en la mesa más cercana.
Le temblaban las manos. Temblaban de verdad. No de cansancio, sino de algo más grande. Miró a Robert, al otro lado de la sala. El anciano observaba los brindis con una sonrisa amable. Entonces, como si sintiera su mirada, se giró y la miró directamente. Sus ojos se encontraron a través del abarrotado salón. Él no apartó la mirada, no rompió el contacto visual, simplemente la miró con esos ojos amables y conocedores. Y en ese momento, Maya tomó una decisión. Quizás fueron los discursos. Quizás fue la historia de Patricia sobre el arrepentimiento. Quizás fue solo el cansancio que le bajaba las defensas. O quizás fue algo más profundo, algo que había estado creciendo toda la noche. Una presión que finalmente rompió todos sus muros y miedos. Iba a tocar el piano. La idea la aterrorizó. Le dieron ganas de salir corriendo. Le revolvió el estómago con náuseas. Pero también se sintió bien. Se sintió necesario. Se sintió como algo que tenía que hacer o se arrepentiría el resto de su vida. Igual que la hija de Patricia se arrepintió de dejar la danza. Maya comenzó a caminar. No hacia Robert, ni hacia su supervisor, sino hacia el piano. Sus pies se movían solos, como si recordaran el camino, aunque su cerebro le gritaba que parara, que se diera la vuelta, que huyera. Otros camareros la notaron caminando en la dirección equivocada. Janet la miró confundida. ¿A dónde iba Maya? ¿Por qué abandonaba su puesto? Pero Mia no se detuvo, no dio explicaciones, simplemente siguió caminando. Los brindis seguían. El padre de la novia tenía el micrófono. Hablaba de ver crecer a su hijita, de lo orgulloso que estaba. Su voz se quebró por la emoción. El público lloraba de alegría. Maya llegó al piano. Ese hermoso piano de cola que la había llamado toda la noche. Se quedó de pie junto a él un momento, simplemente mirándolo. La superficie negra y pulida reflejaba las luces de las lámparas de araña. Las teclas estaban limpias, blancas y perfectas, esperando. Sus manos se cernían sobre el teclado, casi sin tocarlo. Podía sentir la fuerza de la memoria muscular, el deseo de tocar, pero también el miedo, ese miedo paralizante que la había controlado durante 3 años. ¿Y si se paralizaba de nuevo? ¿Y si su mente se quedaba en blanco como antes? ¿Y si se avergonzaba delante de toda esa gente? ¿Y si arruinaba la boda? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Las preguntas la atacaban como pájaros furiosos, picoteando su coraje, intentando alejarla. Pero entonces recordó algo. Algo que solía decir su profesora de piano en Juilliard. Una mujer llamada profesora Chen. Sin parentesco con Robert, pero casualmente con el mismo apellido. La profesora Chen les había dicho a sus alumnos que la música no se trataba de perfección. Se trataba de conexión, de emoción, de compartir algo verdadero y honesto con el público. La profesora Chen solía decir que una interpretación con errores pero con corazón era mejor que una interpretación perfecta sin alma. Que la gente no recordaba la perfección técnica. Recordaban cómo les hacía sentir la música. Recordaban la emoción, la verdad, la vulnerabilidad. Maya respiró hondo. Pensó en por qué se había enamorado del piano en primer lugar. No porque quisiera ser perfecta, no porque quisiera impresionar a la gente, sino porque la música la hacía sentir viva, la hacía sentir conectada con algo más grande que ella misma, la hacía sentir como si estuviera tocando algo sagrado y hermoso. Se sentó en la banqueta del piano. El padre de la novia terminó su brindis. Todos aplaudieron. El momento entre discursos, una pausa natural. La sincronización perfecta. Maya ajustó ligeramente la banqueta, logrando la altura correcta. Puso los pies en los pedales. Levantó la tapa con cuidado. Las teclas brillaron hacia ella, atractivas, aterradoras, hermosas. La gente empezó a fijarse en ella. Las conversaciones se apagaron. Las cabezas se giraron. ¿Quién era ese en el piano? ¿Alguien iba a tocar el piano? ¿Qué estaba pasando? Robert la vio.
Su rostro se iluminó de sorpresa y alegría. Se enderezó en su silla, inclinándose hacia adelante, observando atentamente. Janet también la vio. Su supervisora parecía sorprendida, confundida, probablemente preguntándose si debía detener a Maya, decirle que volviera al trabajo. Pero algo hizo que Janet se quedara quieta. La hizo simplemente observar y esperar. Los novios lo notaron. Se miraron con preguntas en los ojos, luego miró a Robert. Él les dijo algo, se lo explicó rápidamente. Maya no pudo oír las palabras, pero vio que el rostro de Sara se transformaba en una enorme sonrisa. Toda la sala observaba, esperando. La música grabada se había detenido. Alguien la había apagado. El único sonido era el roce de la ropa, el tintineo de los vasos, la suave respiración de 200 personas. El corazón de Maya latía tan fuerte que creyó que todos podían oírlo. Le temblaban las manos. Tenía la boca seca. Todos sus instintos le gritaban que se levantara, que se disculpara, que huyera, que se escondiera. Pero no lo hizo. Permaneció sentada. Puso las manos sobre las teclas. El marfil se sentía fresco y suave bajo sus dedos, familiar, como volver a casa después de un largo viaje. Cerró los ojos por un momento, aislándose de la multitud, aislándose del miedo, simplemente estando presente con el piano, con la música que la esperaba en su interior, con el momento. Pensó en lo que quería tocar. No lo había planeado, no había preparado nada, pero una pieza le vino a la mente al instante, una pieza que había tocado miles de veces, una pieza que amaba profundamente. Clare Delon, Moonlight, de Debussy, en inglés. Era una pieza hermosa, apacible y soñadora, como el agua fluyendo, como la luz de la luna sobre el agua quieta, perfecta para una boda, perfecta para este momento, y lo más importante, una pieza que se sabía de memoria, una pieza que sus dedos podían tocar incluso si su mente intentaba detenerlos. Mia respiró hondo otra vez. Abrió los ojos. Miró las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves, delicadas, casi vacilantes. Sus dedos encontraron las teclas que no habían tocado en tanto tiempo. La melodía inicial de Clare Delon flotó en el aire, tranquila y delicada, como un susurro, como una oración. Por un segundo, Maya sintió que el miedo intentaba apoderarse de ella de nuevo. Sintió que su mente empezaba a cuestionarse, pero se sobrepuso. Siguió tocando. Dejó que su memoria muscular tomara el control. Dejó que sus dedos recordaran lo que su cerebro intentaba olvidar. Y algo mágico sucedió. Mientras tocaba, el miedo comenzó a desvanecerse. No a desaparecer por completo, sino a hacerse más pequeño, menos poderoso. La música era más grande que el miedo, más fuerte que la duda, más real que la ansiedad. Maya sintió que se relajaba ligeramente. Sus hombros se relajaron, su respiración se estabilizó. Dejó de pensar en la gente que la observaba. Dejó de preocuparse por cometer errores. Simplemente se concentró en la música, en embellecer cada nota, en sentir la emoción de la pieza. La sala estaba completamente en silencio, excepto el piano. Todos habían dejado de hacer lo que estaban haciendo, habían dejado de hablar, habían dejado de moverse, simplemente escuchando. La música llenó el salón como una luz invisible, conmoviendo a todos, llegando a los corazones. Maya sintió lágrimas en su rostro, pero no se las secó. Siguió tocando. La pieza se fue construyendo lentamente, la sección central más apasionada, más intensa. Sus dedos se movieron más rápido, presionando con más fuerza. El piano respondió maravillosamente. Su rico tono llenó cada rincón de la sala. Ya no pensaba, no planeaba, no analizaba, solo tocaba, solo era. Simplemente existía en ese momento perfecto donde nada más importaba excepto la música. Por eso se había enamorado del piano. De esa sensación, de esa conexión, de esa alegría. Llegó la sección final. La música se suavizó de nuevo, se volvió suave y apacible una vez más,
como la luna saliendo de detrás de las nubes, como encontrar la calma después de la tormenta. Maya tocó las últimas notas con ternura, con gratitud, con amor. Los aplausos comenzaron en silencio al principio, solo unos pocos aplaudiendo, pero crecieron rápidamente, más fuertes, más manos uniéndose. En cuestión de segundos, todo el salón se llenó con el sonido de los aplausos. No eran aplausos educados, ni apreciación obligada, sino aplausos realmente entusiastas y conmovidos. Maya abrió los ojos. Levantó las manos de las teclas del piano lentamente, casi con incredulidad. Se giró ligeramente en el banco, mirando a la multitud. Lo que vio le llenó el corazón. Todos estaban de pie. Todas las personas en el salón se pusieron de pie. Una ovación de pie para ella. Maya Torres, la camarera invisible, la música fracasada, la chica que se había rendido. La gente no solo aplaudía. Algunos se secaban las lágrimas. Otros sonreían tan abiertamente que sus rostros parecían brillar. Algunos se abrazaban. La música los había conmovido. De verdad los había conmovido. Maya podía verlo en sus rostros. Robert Chen era el que aplaudía con más fuerza. Sus manos se unían una y otra vez. Su rostro reflejaba pura alegría, pura satisfacción, como si hubiera sabido desde el principio que esto sucedería, que Maya lo llevaba dentro. Solo había necesitado darle la oportunidad, el empujón, la invitación. La novia, Sara, lloraba, lágrimas de felicidad corrían por su rostro. No le preocupaba el maquillaje. No le importaba. Simplemente disfrutaba del momento. Su nuevo esposo la rodeaba con el brazo. Él también aplaudía. Ambos miraban a Maya con tanta gratitud, tanto aprecio. Janet, la supervisora, estaba parada al fondo de la sala con la boca abierta. Impactada. Pensaba que Maya era una simple mesera. No tenía ni idea de que Maya pudiera tocar así, que pudiera crear tanta belleza, que pudiera transformar una sala con música. Janet empezó a aplaudir también. Lentamente al principio, luego con más entusiasmo. Maya se sintió abrumada. No sabía qué hacer. ¿Debería levantarse? ¿Debería hacer una reverencia? ¿Debería decir algo? No se lo esperaba. No se había preparado para el éxito, solo para el fracaso. Este era el resultado que no se había atrevido a desear. Se levantó lentamente del banco del piano. Sentía las piernas temblorosas, débiles. Hizo una pequeña reverencia torpe, sin gracia, sin práctica, simplemente honesta, un simple gesto de agradecimiento, de reconocimiento, de humildad. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron un minuto, tal vez 2. El tiempo se sintió extraño, alargado, como si viviera a cámara lenta. Maya se quedó allí, asimilándolo, intentando creer que era real, intentando comprender lo que acababa de suceder. Finalmente, los aplausos comenzaron a apagarse. La gente empezó a sentarse de nuevo, reanudando sus conversaciones. Pero la energía en la sala había cambiado. Algo había cambiado. Todo el ambiente se sentía más cálido, más vivo, más real. La música grabada antes había sido solo ruido de fondo, pero la interpretación en vivo de Mia había sido una experiencia, un acontecimiento, algo que la gente recordaría. Mia comenzó a caminar de regreso a su puesto de trabajo, de vuelta a ser invisible, de vuelta a ser solo una camarera, pero solo dio unos pasos cuando la gente la detuvo. Una mujer se acercó y le tocó el brazo suavemente. Era de mediana edad y tenía una mirada amable. Dijo que era lo más hermoso que había escuchado en años, que le hizo recordar su propia boda, su primer baile con su esposo. La música le había traído recuerdos preciosos. Le dio las gracias a Mia con lágrimas en los ojos. Un hombre mayor estrechó la mano de Ma con firmeza. Dijo que no solía gustarle la música clásica. No la entendía. Pero esa pieza le había hablado. Le había hecho sentir algo profundo, algo verdadero. Nunca lo olvidaría. Gracias.
Gracias. Gracias. Una joven pareja la detuvo. Dijeron que estaban comprometidos y que se casarían el año que viene. Le preguntaron a Mia si consideraría tocar en su boda. Le pagarían bien. Querían esa misma magia en su celebración. Esa misma belleza. Maya no sabía qué decirles. Murmuró gracias. Dijo que se alegraba de que lo hubieran disfrutado. Intentó ser educada, pero por dentro era una tormenta de emociones. Alegría y confusión, orgullo e incredulidad, esperanza y miedo, todo mezclado. Finalmente regresó al área de servicio. Janet estaba allí esperando. Maya esperaba que le gritaran, que le dijeran que había abandonado su puesto, tal vez incluso que la despidieran. Pero Janet la miró con una expresión extraña. Respeto, tal vez incluso asombro. Janet le dijo a Mia que se tomara un descanso. 15 minutos solo para recuperarse, respirar, procesar. Otro camarero cubriría sus mesas, se sentaría y descansaría. Mia estaba demasiado aturdida para discutir. Asintió y se sentó en una silla plegable en el pasillo trasero, lejos de la multitud, lejos de la atención. Se tapó la cara con las manos, sin llorar, solo respirando, intentando calmar su corazón acelerado, intentando comprender lo que acababa de suceder. Se había enfrentado a su mayor miedo. Y no había fracasado. No se había paralizado. No se había avergonzado. En cambio, había creado algo hermoso, había conmovido a la gente, había triunfado. Pero aún más importante que el éxito había algo más. Durante esos minutos al piano, Maya se había sentido viva de nuevo. Se había sentido ella misma de nuevo. La verdadera Maya. La Maya que amaba la música más que a nada. Que necesitaba la música como necesitaba el aire. Esa Maya había estado encerrada durante 3 años. Enterrada bajo el miedo y la vergüenza. Pero seguía allí, seguía viva, seguía capaz de belleza. Mia comprendió algo profundo sentada en esa silla plegable. En realidad, no se había estado protegiendo evitando la música. Se había estado castigando, negándose lo que más amaba por una mala experiencia, un fracaso, un momento de miedo. Había dejado que ese único momento definiera todo su futuro, controlara toda su vida. Pero no tenía por qué ser así. Esta noche lo demostraba. Sí, había estado asustada, incluso aterrorizada. Le temblaban las manos, el corazón le latía aceleradamente, pero aún así tocó. Y había sido maravilloso. No perfecto. Había tocado algunas notas equivocadas. Se había apresurado en una sección, pero nada de eso importaba. La emoción estaba ahí. La verdad estaba ahí. La música estaba ahí. Después de su descanso, Maya volvió al trabajo. Pero todo se sentía diferente ahora. La sala parecía la misma. Los invitados parecían los mismos, pero Maya no era la misma. Algo dentro de ella había cambiado, se había abierto, había vuelto a la vida. La gente no dejaba de acercarse a ella durante el resto de la recepción, elogiando su forma de tocar, haciendo preguntas, queriendo saber más sobre ella. Ya no era invisible, ya no era solo una camarera. Ella era Maya, una persona, una música, alguien que importaba. Pero la conversación más importante ocurrió más tarde esa noche. Después de... Se acabó el pastel, después de más brindis, después de que se abriera la pista de baile y las parejas volvieran a balancearse al ritmo de la música grabada. Música que sonaba aún más plana y sin vida después de escuchar el piano en vivo. Robert Chen la encontró. Se acercó lentamente, con las piernas algo temblorosas, pero su mirada era aguda y clara. Le sonrió a Maya con tanta calidez, con tanto orgullo paternal, a pesar de que acababan de conocerse, a pesar de que apenas la conocía. Le dio las gracias, le dijo que le había dado un regalo a su nieta, un recuerdo que Sara atesoraría para siempre, que todos en esta boda la recordarían tocando, contarían historias sobre ella, sobre la camarera que resultó ser una pianista brillante, sobre el momento mágico en que la música transformó una recepción ordinaria en algo extraordinario.
Pero entonces, Robert dijo algo que lo cambió todo, algo que alteraría el curso de la vida de Maya. Le preguntó por qué trabajaba de camarera, por qué no actuaba profesionalmente, por qué ocultaba su increíble talento. Maya no quería decírselo, no quería admitir su fracaso, su debilidad. Pero la mirada amable de Robert la hacía sentir segura. La hacía querer decir la verdad. Y así lo hizo. Le contó sobre la audición de hacía 3 años, sobre quedarse paralizado en el escenario, sobre la humillación, sobre darse por vencido, sobre tener demasiado miedo de volver a intentarlo. Robert escuchó atentamente, no interrumpió, no juzgó, simplemente escuchó con compasión y comprensión. Cuando Mia terminó de hablar, él se quedó callado un momento, pensando. Luego comenzó a hablar. Le dijo a Mia algo que ella no sabía, algo que cambió su forma de verlo. Robert Chen no era solo el abuelo de la novia. No era un invitado más a la boda. Era un pianista de concierto retirado, famoso en ciertos círculos. Había actuado con importantes orquestas de todo el mundo, había grabado álbumes, había ganado premios, había vivido la vida que Maya había soñado. Mia se quedó boquiabierta. Había estado hablando con una leyenda, un maestro, alguien que realmente entendía, que sabía lo que era actuar, enfrentarse al público, lidiar con la presión y el miedo. Robert continuó diciendo que reconoció a Maya como música en el momento en que la vio mirando al piano. Conocía esa mirada, ese anhelo, ese amor. Él mismo lo había sentido 1000 veces. Por eso le pidió que tocara, no como un favor, sino como un regalo para ella, una oportunidad de reconectar con su pasión, con su propósito. Entonces Robert le contó a Maya su propia historia. De joven, al comenzar su carrera, había luchado contra un terrible miedo escénico, una ansiedad paralizante antes de las presentaciones. Se sentía mal, temblaba tanto que apenas podía tocar. Consideró seriamente rendirse, alejarse de la música por completo. Pero alguien le dijo algo importante, algo que salvó su carrera. Eso cambió por completo su perspectiva. Esa persona le dijo que el miedo escénico no era lo opuesto al talento. Era una prueba de cuánto te importaba. Solo las personas a quienes les importaba profundamente hacerlo bien sentían ese nivel de miedo. Significaba que la actuación te importaba. Significaba que respetabas la música y al público lo suficiente como para querer dar lo mejor de ti. El truco no era eliminar el miedo. Eso era imposible. El truco era cambiar tu relación con el miedo. Dejar de verlo como un enemigo. Empezar a verlo como un compañero. El miedo significaba que estabas a punto de hacer algo importante. La recepción continuó hasta la noche. Maya volvió a sus tareas, pero todo se sentía surrealista, como si estuviera viviendo un sueño. La gente la miraba de otra manera, sonriéndole. Algunos incluso le pidieron autógrafos en los programas de boda, en las servilletas. Era extraño, maravilloso, abrumador. Las manos de Maya todavía hormigueaban de tocar el piano. Su corazón aún latía con fuerza por la experiencia, por el miedo que había enfrentado, por la belleza que había creado, por las palabras y promesas de Robert. No dejaba de tocar su tarjeta de visita en el bolsillo, asegurándose de que era real, de que todo esto había sucedido de verdad. A medida que avanzaba la noche, Maya notó que cada vez había más gente bailando. La pista estaba abarrotada. Las parejas se balanceaban juntas, los amigos reían y daban vueltas, e incluso algunos de los invitados mayores estaban allí, incluyendo a Robert. Bailó con su nieta Sara, la novia resplandeciente con su vestido blanco. Ambos sonreían. Durante una canción lenta, Sara abandonó la pista y se acercó a Maya. La novia tomó las manos de Mia y las suyas. Sus ojos aún estaban un poco rojos por las lágrimas de alegría. Volvió a agradecer a Mia y le dijo que nunca olvidaría lo que Maya había hecho. Como Mia había hecho su boda aún más especial, más significativa, más memorable. Sara también dijo algo más. Dijo que ver tocar a Maya había sido inspirador. Ver a alguien enfrentarse a su miedo, ver a alguien ser valiente,
Le recordó a Sara porque se había casado con Michael. Porque la hizo valiente, la hizo estar dispuesta a correr riesgos, la hizo creer en las posibilidades. La valentía de Maya había sido un regalo para todos en esa sala, no solo para la música en sí. Pero el acto de valentía, la decisión de intentarlo. Maya no sabía qué decir. Nunca lo había pensado así. Nunca había considerado que su lucha personal pudiera inspirar a otros, que pudiera significar algo más allá de su propia experiencia. La hacía sentir humilde, agradecida, pequeña y grande a la vez. Después de que Sara regresara a la pista de baile, Maya siguió trabajando, recogiendo mesas, sirviendo bebidas, pero no dejaba de mirar el piano. Ese hermoso instrumento que le había devuelto una parte de sí misma, se preguntaba si alguna vez volvería a tocarlo. Si esto era algo único, un breve momento de magia que se desvanecería en la vida cotidiana. Entonces sucedió algo inesperado. Una mujer se acercó a Maya. Tendría unos 50 años, elegante, bien vestida con un sofisticado vestido negro. Tenía ojos penetrantes e inteligentes y cabello corto. Se comportaba con confianza, con propósito, como alguien acostumbrado a estar al mando, alguien importante. La mujer se presentó como Diana Castellano. Al principio, el nombre no le dijo nada a Maya. Diana sonrió levemente, como acostumbrada a no ser reconocida. Explicó que era la directora artística del Centro Metropolitano de Artes, uno de los espacios de espectáculos más prestigiosos de la ciudad. Había sido invitada a la boda, amiga de la familia del novio. Maya abrió los ojos de par en par. El Centro Metropolitano de Artes. Conocía ese lugar, había soñado con actuar allí. Era donde tocaban músicos famosos, donde se forjaban carreras, donde los verdaderos artistas pertenecían. Y esta mujer estaba a cargo. Diana dijo que la forma de tocar de Mia la había impresionado mucho. Muy impresionada. La destreza técnica era evidente, pero más que eso, a Diana la había conmovido la emoción, la vulnerabilidad, la honestidad de la música. Esas cualidades no se podían enseñar, no se podían fingir. Eran excepcionales, preciadas, especiales. Diana le preguntó a Maya sobre su formación, sus antecedentes. Maya le contó sobre Juilliard, sobre su título, sobre los años transcurridos desde entonces, sobre dejar de actuar, sobre dar clases a niños y trabajar en la restauración. Le daba vergüenza admitir todo esto. Se sentía un fracaso al contarle su historia a alguien tan exitoso. Pero Diana no parecía decepcionada. Parecía comprensiva. Dijo que el camino hacia una carrera musical rara vez era recto, rara vez fácil. Conocía a muchos músicos exitosos que habían tenido dificultades, que habían tenido otros trabajos, que se habían enfrentado al rechazo y a la duda. Los que lo lograron no siempre fueron los más talentosos. Fueron los más persistentes, los más valientes, los que siguieron intentándolo incluso cuando era difícil. Entonces Diana le hizo una oferta a Mia. Una oferta que le dejó sin aliento. Diana dijo que el Centro de Arte Metropolitano tenía un programa para artistas emergentes, jóvenes músicos que intentaban forjar sus carreras. El programa ofrecía oportunidades de actuación, mentoría, contactos y exposición. Era competitivo y muy selectivo. Pero Diana quería que Mia se presentara a la audición. Maya no podía creer lo que estaba oyendo. Esto tenía que ser un sueño. Tenía que serlo. Cosas así no pasaban en la vida real. No a gente como ella. No a músicos fracasados que trabajaban como camareros. Esta era la clase de oportunidad que la gente llevaba años esperando, entrenando, compitiendo, y Diana la ofrecía justo después de escuchar a Maya tocar One Piece una vez. Diana debió ver la incredulidad en el rostro de Mia. Sonrió suavemente. Explicó que llevaba 20 años haciendo este trabajo. Había escuchado a miles de músicos, había audicionado a cientos. Reconocía el talento al instante. Conocía el potencial. Sabía la diferencia entre la corrección técnica y el verdadero arte. Maya tenía ambas cosas, y esa combinación era rara.
Diana sacó su propia tarjeta de presentación, se la dio a Maya y le dijo que le enviara un correo electrónico la semana siguiente. Fijarían una fecha para la audición. Diana supervisaría personalmente el proceso, se aseguraría de que Mia tuviera una oportunidad justa, la defendería. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Mia tomó la tarjeta con manos temblorosas. Ahora tenía 2 tarjetas en el bolsillo. 2 oportunidades imposibles. 2 oportunidades para la vida que había dejado de soñar. Su mente no podía procesarlo. No podía entender cómo la decisión de tocar el piano la había llevado a esto. Había abierto estas puertas. Lo había cambiado todo. Diana le dio una palmadita amable en el hombro a Mia. Luego regresó a su mesa, de vuelta a la celebración de la boda, dejando a Mia allí de pie, aturdida, abrumada, apenas capaz de respirar. Más gente se acercaba a medida que avanzaba la noche. Otros invitados, otras oportunidades. Un hombre que dirigía una escuela de música dijo que contrataría a Maya para dar clases a estudiantes avanzados, no a niños. Estudiantes de verdad que se tomaran la música en serio. También le dio su tarjeta. Una mujer que organizaba un festival de música de verano dijo que siempre buscaban artistas. ¿Estaría Mia interesada en postularse? Otra tarjeta. Otra posibilidad. Una pareja preguntó si Mia daba clases particulares. Su hija adolescente se estaba preparando para las audiciones de música de la universidad. Pagarían muy bien. Más tarjetas, más números de teléfono, más correos electrónicos, más oportunidades. Al final de la noche. Bien, Maya tenía 7 tarjetas de visita en el bolsillo, 7 contactos, 7 puertas que habían estado cerradas antes de esta noche. 7 caminos hacia adelante. El bolsillo de su uniforme de camarera estaba lleno de ellas, lleno de esperanza, lleno de futuro. Cuando la recepción finalmente terminó, era pasada la medianoche. Los invitados se fueron lentamente, despidiéndose, abrazándose, riendo. Cansados pero felices. Los novios se fueron en un coche decorado con serpentinas y latas. Listos para comenzar su luna de miel, su nueva vida juntos. El personal de catering comenzó a limpiar, recogiendo platos, doblando manteles, desmontando mesas. Mia ayudó como siempre, pero Janet la llevó aparte. Su supervisora la miró con nuevos ojos, con respeto. Janet dijo que Mia había hecho algo especial esta noche. Algo de lo que se hablaría durante mucho tiempo. Los demás miembros del personal estaban impresionados, conmovidos. Algunos preguntaban si Maya podía enseñarles piano. Janet se rió. Dijo que no tenía ni idea de que Maya tuviera tanto talento. No tenía ni idea de que Maya escondiera semejante don. Janet también dijo algo más. Dijo que la empresa de catering recibía llamadas constantemente de gente que organizaba eventos, bodas, fiestas, funciones corporativas. A menudo, estos clientes preguntaban si la empresa podía recomendar músicos, pianistas, entretenimiento. Janet nunca había tenido a nadie que recomendar. Pero ahora sí. ¿Estaría Mia interesada en tocar en futuros eventos? Por un buen sueldo, tarifas de músico profesional. Mia dijo que sí sin pensarlo. Sí, por supuesto. Sí. Otra oportunidad. Otra puerta que se abría. Janet sonrió. Dijo que se pondría en contacto. Que recomendaría a Maya. Que la ayudaría a forjar una carrera artística. Todo porque Maya había sido lo suficientemente valiente como para tocar esa noche, para arriesgarse, para enfrentar su miedo. Finalmente, la limpieza terminó. El salón estaba vacío. Las luces se apagaban. La magia de la noche se desvanecía en el recuerdo. Pero el impacto perduraría, cambiaría vidas, se extendería de maneras que nadie podría predecir. Maya recogió sus cosas de la sala de profesores, su abrigo, su bolso. Sacó todas las tarjetas de visita, las puso sobre la mesa y las miró. 7 pequeños rectángulos de papel, pero representaban mucho más. Representaban la fe, la oportunidad,
la esperanza, el futuro, una segunda oportunidad para la vida que había renunciado. La tarjeta de Robert Chen, la de Diana Castagnano, la de Patricia Morrison de antes, la del director de la escuela de música, la del organizador del festival, la de la pareja que quería clases particulares, la información de la empresa de Janet para futuros conciertos. Cada una posibilidad, cada una puerta, cada una un sí a punto de suceder. Maya guardó cuidadosamente todas las tarjetas en su cartera, protegiéndolas, atesorándolas. Eran más valiosas que el dinero, más preciadas que el oro. Eran la prueba de que esa noche había sido real, de que la magia había sucedido, de que todo había cambiado. Salió de Riverside Manor al fresco aire nocturno. El edificio ahora parecía diferente, tenía un significado diferente. No era solo otro lugar de celebración de bodas, ni solo otro lugar de trabajo. Fue el lugar donde Maya encontró su coraje, donde recuperó su música, donde volvió a ser ella misma. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo quedaban unos pocos autos. El viejo y destartalado sedán de Maya la esperaba. El mismo auto, la misma vida, pero también completamente diferente. Se sentó al volante, pero no arrancó el motor de inmediato. Maya se despertó a la mañana siguiente y se preguntó si todo había sido un sueño. La boda, el piano, los aplausos, las tarjetas de visita, todo parecía demasiado perfecto, demasiado mágico, demasiado bueno para ser verdad. Buscó su billetera en la mesita de noche, sacó las tarjetas y las contó. 7, reales, sólidas, reales, no un sueño. Realmente había sucedido. Se levantó de la cama, preparó café, se sentó a la pequeña mesa de la cocina en su pequeño apartamento, miró cada tarjeta con atención, leyó los nombres, los cargos, la información de contacto. Cada una representaba a una persona que creía en ella, que veía potencial en ella, que quería ayudarla. Su teléfono vibró. Una notificación de correo electrónico. El corazón de Maya dio un vuelco. Abrió su aplicación de correo electrónico, esperando correo basura o spam, pero era de Diana Castagnano ya a las 8 de la mañana del día después de una boda. Diana debió haber revisado su correo temprano. El correo era cálido y profesional. Diana dijo que estaba encantada de que Maya se hubiera puesto en contacto con ella tan rápido. Demostraba entusiasmo, iniciativa, buenas cualidades y que era una artista. Diana sugirió que se reunieran para tomar un café la semana que viene. El martes a las 10 de la mañana, había una cafetería cerca del Centro de Arte Metropolitano. Podrían hablar más sobre el programa de artistas emergentes, sobre la trayectoria de Maya, sobre Next Steps. Maya leyó el correo electrónico 3 veces, asegurándose de haberlo entendido bien. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Diana realmente quería reunirse con ella. Realmente quería ayudarla. Maya le respondió de inmediato. Dijo que el martes sería perfecto. Muchas gracias. Lo estaba deseando. Intentó sonar profesional, tranquila, no como alguien que gritaba de emoción por dentro. Después de enviar el correo electrónico, Mai se recostó en su silla, respirando, pensando, intentando procesar. Faltaba una semana para reunirse con Diana. Una semana para prepararse, una semana para decidir qué decir, cómo presentarse, cómo no arruinarlo todo. Pero primero, necesitaba hacer algo más, algo que había estado evitando. Necesitaba volver a tocar el piano. No delante de la gente, no en una boda, solo para ella misma. Para asegurarse de que lo de anoche no fuera casualidad. Para asegurarse de que aún podía hacerlo. Maya tenía un teclado en su apartamento. No un piano de verdad. No podía permitírselo. Solo un teclado digital. Más barato, portátil, no igual al piano de cola de la boda, pero funcionaría. Lo instaló en su sala, lo enchufó, lo encendió. Se sentó en su silla plegable, se acomodó, miró las teclas, de plástico blanco y negro en lugar de marfil, pero aún capaces de crear música,
aún capaces de belleza. Puso las manos sobre las teclas. Dudó. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Y si anoche hubiera sido suerte? ¿Algo único? Pero entonces recordó las palabras de Robert sobre el miedo como evidencia de cariño, sobre actuar con miedo, no a pesar de él, sobre ser valiente. Respiró hondo y empezó a tocar. La música llegó. No perfecta. Algunos tropiezos, algunas notas equivocadas, pero llegó. Sus dedos recordaron. Su corazón recordó. La alegría seguía ahí. La conexión, la magia. Volvió a tocar Claire Delon. Luego otra pieza. Y otra. Tocó durante 1 hora seguida, absorta en la música, feliz. Cuando finalmente paró, le dolían los dedos. Sin práctica, pero era un buen dolor. El dolor del uso, del propósito, de hacer lo que estaba destinada a hacer. Maya sonrió. Aún podía tocar. Anoche no fue casualidad. La música seguía dentro de ella, esperando, lista. Durante los siguientes días, Maya practicó a diario, reconstruyendo sus habilidades, fortaleciendo sus dedos, reaprendiendo piezas que no había tocado en años, preparándose no solo para la audición con Diana, sino para su nueva vida, su vida real, su vida musical. También empezó a hacer llamadas telefónicas, usando esas tarjetas de presentación. Primero llamó a Patricia Morrison, la mujer de la boda que le había contado sobre su arrepentimiento. Patricia se emocionó al saber de Maya. Dijo que esperaba que Mia llamara. Organizaron un almuerzo de trabajo. Patricia quería saber más sobre la historia de Mia. Quería ver cómo podía ayudar. Mia llamó al director de la escuela de música y concertó una entrevista para dar clases a estudiantes avanzados. Él dijo que había escuchado cosas maravillosas sobre su forma de tocar de los invitados a la boda. Sería un honor para él tenerla en su facultad. El sueldo era bueno, mucho mejor que dar clases a niños. Maya dijo que sí. Llamó al organizador del festival y presentó una solicitud para actuar en el festival de verano. La mujer recordaba su forma de tocar y le dijo que su solicitud sería considerada seriamente. Maya sentía que la esperanza crecía con cada llamada, cada conversación, cada posibilidad. Janet, de la empresa de catering, también llamó. Ya tenía 2 clientes interesados en contratar a Maya para tocar en sus eventos. Una fiesta corporativa, una celebración de aniversario. Ambos ofrecían buen sueldo y tarifas profesionales. Maya aceptó. Su agenda estaba llena. Su futuro tomaba forma, pero la reunión más importante aún estaba por venir. El martes por la mañana con Diana Castiano. Maya estuvo nerviosa toda la semana. No pudo dormir bien. No podía dejar de pensar en ello. ¿Qué preguntaría Diana? ¿Qué debería decir Mia? ¿Cómo podría demostrar que merecía esta oportunidad? Llegó la mañana del martes. Maya se vistió con esmero, ni demasiado elegante ni demasiado informal, profesional, pero artística. Llevaba un sencillo vestido negro, sus mejores zapatos, se recogió el pelo con cuidado y se miró en el espejo. Parecía una música, parecía alguien que se tomaba en serio su oficio. Bien. El café era pequeño y acogedor. Cerca del Centro de Arte Metropolitano, como había dicho Diana, Maya llegó temprano, demasiado nerviosa para llegar tarde. Pidió un café que en realidad no quería. Solo necesitaba algo que sostener, algo que hacer con las manos. Se sentó en una mesa de la esquina esperando. Diana llegó puntual, con ropa elegante y un bolso de cuero. Sonrió al ver a Maya, una sonrisa auténtica, cálida y genuina. Pidió té y se sentó frente a Maya. Nada de charlas triviales. Diana fue directa al grano, pero de forma amable, sin aspereza. Simplemente eficiente, Diana le preguntó a Mia sobre su formación. Mia le explicó sobre Juilliard, sobre su título, sobre estudiar interpretación de piano. Diana asintió, impresionada. Los graduados de Juilliard eran raros, talentosos y bien formados. Eso era bueno. Entonces Diana hizo la pregunta más difícil.
¿Por qué había dejado Mía de actuar? ¿Qué había pasado? Mía respiró hondo. Contó la verdad sobre el desastre de la audición de hacía 3 años, sobre quedarse paralizada en el escenario, sobre el miedo que la había dominado desde entonces, sobre rendirse. Se sintió avergonzada de compartir esto, se sintió débil. Pero Diana escuchó sin juzgar, solo asintiendo, comprensiva. Cuando Mía terminó, Diana se quedó callada un momento, pensando. Luego empezó a hablar. Le dijo a Mía algo importante, algo. Mía necesitaba escuchar. Diana dijo que casi todos los músicos que conocía tenían una historia así. Un momento de fracaso, de miedo, de querer rendirse. Era normal, esperado. Incluso la presión de la actuación era intensa. El miedo al juicio era real. Todos luchaban con ello. La diferencia entre los músicos que triunfaban y los que no era simple. Los que triunfaban seguían adelante, seguían intentándolo, seguían tocando incluso con miedo. Aprendieron que el fracaso no era fatal, que los errores no eran el final, que la vulnerabilidad era, en realidad, fuerza. Diana dijo que respetaba más a Maya por tener esa historia, no menos. Significaba que Maya entendía la lucha, entendía el miedo, entendía la valentía que se necesitaba para actuar. Esas experiencias hicieron a los músicos más empáticos, más reales, más humanos, y esa humanidad se transmitía en su música. La hacían más conmovedora, más poderosa. Maya sintió que se le formaban las lágrimas. Parpadeó para contenerlas. Las palabras de Diana estaban sanando algo dentro de ella. Una herida que había estado cargando, una vergüenza que había estado conteniendo. Diana le decía que su fracaso no la definía, no la descalificaba, sino que la hacía más valiosa, continuó Diana. Le explicó más sobre el programa para artistas emergentes. Era un programa de 1 año. Los participantes podían actuar en el Centro Metropolitano de Artes varias veces, recibían mentoría de músicos consagrados, ayuda con el desarrollo profesional, marketing, networking, todo lo necesario para construir una carrera musical sostenible. El programa era competitivo. Unas 100 personas audicionaban cada año. Solo 10 eran aceptadas. Pero Diana dijo que Mía tenía una verdadera oportunidad, una buena oportunidad. Diana creía en ella, la defendería, pero Maya aún tenía que audicionar bien, tenía que demostrar su valía a los demás jueces. Diana no podía simplemente darle un lugar, tenía que ser justa con todos los candidatos. Maya lo entendió, dijo que trabajaría duro, prepararía sus mejores piezas, haría su mejor audición. Diana sonrió y dijo que no esperaba menos. Programaron la audición para dentro de 2 semanas. Eso le dio a Mía tiempo para practicar, prepararse, estar lista. Antes de despedirse, Diana dijo algo más, algo que significaba todo para Maya. Diana comentó que llevaba 20 años en este trabajo. Había escuchado a miles de músicos y podía distinguir en minutos si alguien tenía verdadero talento artístico, verdadero don. No se trataba solo de habilidad técnica. Se trataba de tener algo que decir, algo que expresar, una verdad que compartir a través de la música. Maya tenía eso. Diana lo había escuchado en la boda. En una sola pieza, Maya no era solo una buena pianista. Era una artista, alguien con profundidad, emoción, alma. Esas cualidades no se podían enseñar. No se podían fingir. O las tenías o no. Mía las tenía. Y eso era excepcional, valioso, especial. Diana se levantó para irse, estrechó la mano de Mía y dijo que esperaba con ansias la audición, trabajar juntas, ayudar a Mía a construir la carrera que se merecía. Luego se fue, a su importante trabajo, a su ajetreada vida, a su mundo de música y arte. Maya permaneció sentada a la mesa un buen rato después de que Diana se fuera. Simplemente sentada, procesando, sintiendo. Sacó su teléfono y empezó a escribirle un mensaje a su madre. Su madre siempre había creído en la música de Mía, le había pagado clases cuando era pequeña,
la había llevado a concursos, había llorado en su graduación de Juilliard. Pero Mia no le había contado mucho sobre los últimos 3 años, sobre su abandono, sobre el dolor, sobre sentirse perdida. Ahora Mia quería compartir, quería decirle a su madre que algo había cambiado, que estaba encontrando el camino de regreso, que tal vez todo estaría bien después de todo. Escribió un mensaje. Dijo que tenía noticias. Buenas noticias. ¿Podrían hablar pronto? Pulsó enviar. Su madre llamó de inmediato. Había estado esperando esto, deseando esto. Maya le contó todo sobre la boda, sobre tocar el piano, sobre Robert Chen, sobre Diana Castiano, sobre la audición que se avecinaba, sobre todas las oportunidades que aparecían de repente. Su madre lloró de alegría. Dijo que siempre supo que Mia encontraría su camino. Siempre creyó en su hija. Nunca perdió la esperanza. Hablaron durante 1 hora. La madre de Mia le preguntó si necesitaba algo. Dinero para la audición, ropa nueva, ayuda con los ensayos. Mia dijo que no. Estaba bien. Pero la oferta lo era todo. Saber que su madre estaba allí apoyándola, creyendo en ella. Le dio fuerzas a Maya. Después de la llamada, Maya se fue a casa, se sentó al teclado y comenzó a practicar con un nuevo propósito, nueva energía, nueva esperanza. Trabajó en piezas para la audición, eligiendo cuidadosamente lo que mostraría su habilidad, su arte, su singularidad. Tenía 2 semanas para prepararse, 2 semanas para estar lista, 2 semanas para demostrar su valía. Los días transcurrieron en un torbellino de práctica, de trabajo, de preparación. Maya seguía con sus trabajos de catering, seguía necesitando el dinero. Pero ahora tenía una meta, una dirección, algo por lo que trabajar. Los trabajos ahora parecían temporales, no permanentes, no su única opción, solo un paso en el camino hacia algo mejor. También se reunió con Patricia Morrison para almorzar. Trajo documentos, información sobre becas para músicos, sobre concursos, sobre oportunidades. Patricia tenía contactos, gente nueva, quería ayudar. Veía a Maya como una protegida, alguien a quien guiar, alguien en quien invertir. Patricia creía que Mia podía tener éxito, que podía triunfar, que podía construir una verdadera carrera. Patricia también le contó a mamá sobre su hija, la bailarina, que se había dado por vencida. Patricia dijo que ver a Mia en la boda la había afectado profundamente, que la había hecho pensar en la historia de su hija de otra manera. Patricia había llamado a su hija esa semana. Tuvieron una larga conversación sobre el arrepentimiento, el miedo, sobre volver a intentarlo. La hija se había resistido al principio, pero Patricia siguió insistiendo con suavidad, animándola, y finalmente aceptó tomar una clase de baile, solo una clase, para ver cómo se sentía, para tantear el terreno. Patricia le agradeció a Mia por eso. Dijo que la valentía de Mia la había inspirado a ser más valiente con su propia hija, a esforzarse más, a no rendirse. Mia estaba sorprendida. Había inspirado a alguien. Su pequeño acto de valentía en esa boda había repercutido, había afectado a personas que ni siquiera conocía. Fue una experiencia humilde, asombrosa, que le hizo comprender que sus decisiones importaban. Sus acciones tuvieron impacto. Las 2 semanas pasaron rápido. Llegó el día de la audición. Maya se despertó temprano, demasiado nerviosa para dormir. Se vistió con ropa de concierto, toda de negro, profesional. Llevó su partitura a pesar de que se la había aprendido todo de memoria por si acaso, solo para sentirse preparada. El Centro de Arte Metropolitano era hermoso, majestuoso, impresionante. Maya había estado allí antes como espectadora, pero nunca como artista, nunca como audicionista. El edificio se sentía diferente desde este lado, más intimidante, más real. Diana la recibió en el vestíbulo, le sonrió tranquilizadoramente y le explicó cómo funcionaría la audición. Maya actuaría ante un panel de 5 jueces. Diana era uno de ellos. Los demás eran músicos consagrados y administradores artísticos.
Maya tocaría 2 piezas de su elección y luego respondería algunas preguntas. Todo duraría unos 30 minutos. Diana acompañó a Mía a la sala de audiciones, una pequeña sala de espectáculos, con una acústica preciosa y un magnífico piano de cola en el escenario. Los jueces estaban sentados en las primeras filas, observando, esperando, listos para evaluar, juzgar y decidir el futuro de Maya. Mía sintió que el miedo aumentaba. Ese pánico familiar. Sus manos empezaron a temblar. Su corazón se aceleró. Quería correr, esconderse, rendirse. Esto era demasiado aterrador, demasiado difícil. Pero entonces recordó. Recordó la boda. Recordó las palabras de Robert. Recordó la fe de Diana. Recordó las lágrimas de su madre. Recordó a la hija de Patricia. Recordó a todos los que contaban con ella, creyendo en ella. No solo hacía esto por sí misma. Lo hacía por todos ellos. Por todos los que alguna vez habían tenido miedo, pero lo habían intentado de todos modos. Maya subió al escenario, se sentó al piano, puso las manos sobre las teclas, miró a los jueces y sonrió. Una sonrisa pequeña y valiente. Estaba asustada, aterrorizada, en realidad, pero lo hacía de todos modos. Y eso fue suficiente. Eso fue todo. Eso fue valentía. Habían pasado 3 meses desde aquella audición. 3 meses desde que Maya se había sentado al piano y enfrentado su miedo. 3 meses desde que todo había cambiado. Ahora estaba de nuevo entre bastidores en el Centro de Arte Metropolitano. Pero esta vez era diferente. No era una audición. Era su debut como parte del programa de artistas emergentes. Había entrado. Los jueces votaron por unanimidad. Diana le contó más tarde que era raro. Normalmente, había debate, discusión, desacuerdo, pero no con Maya. Los 5 jueces estuvieron de acuerdo de inmediato. Tenía talento. Tenía arte. Tenía algo especial. Se merecía un lugar en el programa. Maya lloró cuando Diana la llamó con la noticia. Lágrimas de alegría, de alivio, de agradecimiento. Años de decepción desvaneciéndose, reemplazados por esperanza, por posibilidad, por futuro. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. Su sueño había vuelto a la vida. Los últimos 3 meses habían sido intensos, plenos, agotadores, pero maravillosos. Había dejado el catering. Se acabaron las bodas, el trabajo invisible. Ahora era música a tiempo completo, enseñando a estudiantes avanzados en la escuela de música, tocando en eventos privados, tomando clases con pianistas maestros, practicando horas todos los días, viviendo su sueño. No era fácil. El sueldo aún no era muy bueno. Seguía lidiando con las facturas, seguía preocupada por el dinero, pero estaba haciendo lo que amaba, lo que estaba destinada a hacer, y eso marcó la diferencia. El agotamiento la hacía sentir bien, con un propósito, como si estuviera construyendo algo real. Esta noche era su primer recital en solitario, su debut oficial. Amigos y familiares estarían allí. Profesionales de la industria musical, críticos, gente que podría ayudarla en su carrera o perjudicarla. La presión era enorme. Pero Maya estaba lista, más lista que nunca. Llevaba un elegante vestido negro. Llevaba el pelo peinado profesionalmente. Parecía una auténtica pianista de concierto, como alguien que pertenecía a ese escenario. Casi no se reconocía en el espejo. Una mujer refinada y segura de sí misma. ¿Era ella de verdad? Llamaron a la puerta de su camerino. Maya se giró. Era Diana. La directora artística parecía orgullosa, como una profesora cuyo alumno está a punto de graduarse. Diana dijo que el salón estaba casi lleno. Buena asistencia. Magnífica asistencia. De hecho, la gente estaba emocionada de escuchar a Mía tocar. Se había corrido la voz sobre su talento, sobre su historia, sobre la camarera que se convirtió en pianista. Diana le dio a Mía un consejo de último minuto. Relájate, respira,
Disfruta el momento. Recuerda por qué amaba la música. No te preocupes por ser perfecta. Simplemente sé honesta. Sé auténtica. Sé ella misma. Eso era suficiente. Eso era todo. Después de que Diana se fuera, Maya se sentó sola con sus pensamientos, sus emociones, sus miedos y esperanzas, todo mezclado. Pensó en lo lejos que había llegado. No solo en los últimos 3 meses, sino en toda su vida. De una niña que tomaba clases de piano a una graduada de Juilliard. De esa graduada a alguien destrozada por el fracaso. Y de esa persona rota a este momento, esta oportunidad, este nuevo comienzo, otro golpe. Esta vez fue Robert Chen, el anciano que lo había empezado todo en aquella boda. Vino a desearle suerte, a decirle que estaría entre el público, en primera fila, observando, apoyándola. Le dijo que estaba orgulloso de ella, que había aceptado su pequeño empujón y lo había convertido en algo asombroso. Que había sido valiente y que la valentía siempre tenía su recompensa. Robert también le contó a Ma algo que ella no sabía, algo sobre sí mismo. De joven, casi dejó el piano también. El miedo escénico había sido terrible. La presión era tan intensa que había considerado seriamente dejarlo, alejarse, elegir una vida más segura y fácil. Pero alguien le había dado una oportunidad. Un director de orquesta que creyó en él, que le dio la oportunidad de actuar, que lo empujó con suavidad pero con firmeza. Esa actuación lo cambió todo, le devolvió la confianza a Robert, impulsó su carrera. Nunca olvidó esa bondad, esa fe, ese empujón. Robert dijo que cuando vio a Mia en la boda, se vio a sí mismo, vio a alguien talentoso pero perdido, asustado pero capaz. Sabía que tenía que hacer por Maya lo que ese director había hecho por él. Tenía que darle una oportunidad, un empujón, un momento para ser valiente. Y Maya lo aprovechó, lo transformó en algo hermoso. Robert dijo que su trabajo estaba hecho. Maya ya no lo necesitaba. Había encontrado su propio camino, su propia fuerza, su propio coraje. Se sentía honrado de haber sido parte de su historia, parte de su viaje. La abrazó con ternura y luego se fue a sentarse entre el público. Maya se dejó caer pesadamente en su silla, abrumada por la emoción, la gratitud, el peso de la generosidad. Robert le había cambiado la vida. Diana le había cambiado la vida. Patricia le había cambiado la vida. La novia, Sara, le había cambiado la vida al casarse y necesitar un pianista. Tantos pequeños momentos, tanta gente amable, tantas oportunidades dadas, y Maya las había aprovechado, había sido lo suficientemente valiente como para decir que sí. Había una visitante más, Janet, su antigua supervisora de catering. Janet había venido a ver la actuación. Llevó flores y dijo que quería apoyar a Maya para celebrar su éxito. Janet comentó que se había equivocado con Maya, que la había visto como una camarera más, que no se había dado cuenta de lo que Maya era capaz. Lo lamentaba, pero también estaba agradecida de haber presenciado la transformación de Maya, de haber formado parte de la historia. Janet también comentó que la empresa de catering se había ganado una reputación por haber descubierto a Maya Torres. Los clientes preguntaban al respecto, querían escuchar la historia. Era bueno para el negocio, pero más que eso, inspiró a los demás camareros, les mostró que todos tenían talentos ocultos, sueños ocultos, que nunca era tarde para perseguirlos. Mia les había dado esperanza. Solo por ser valiente, solo por intentarlo. Finalmente Mia estaba sola, solo ella y sus pensamientos en su piano. Podía oír al público acomodándose en sus asientos. El murmullo de las conversaciones, el susurro de los programas, la emoción creciente. En pocos minutos, subiría al escenario, se sentaría al piano, tocaría para toda esa gente. Sentía miedo. Claro que sí. Estaba ahí, siempre ahí. Ese compañero del que Robert había hablado, esa prueba de que le importaba. Pero también sentía algo más fuerte. Emoción, alegría, anticipación. Quería tocar,
Quería compartir su música, quería conectar con el público, quería darles lo que a ella le habían dado: belleza, esperanza, valentía. Un director de escena llamó a la puerta. Era la hora. Maya se levantó, se alisó el vestido, respiró hondo y caminó hacia la entrada del escenario. Podía ver el piano a través de la cortina, ese hermoso instrumento esperándola. Las luces brillaban. El público estaba en silencio. Listo. El director de escena le hizo un gesto con la cabeza. Maya salió. El público aplaudió, dándole la bienvenida, animándola. Vio rostros conocidos. Su madre llorando ya, Robert sonriendo con orgullo, Diana observando con interés. Patricia con su hija a su lado. La hija que había empezado a bailar. De nuevo, Janet y algunos de los otros camareros. Amigos de Juilliard, estudiantes de la escuela de música, tanta gente que creyó en ella. Pero también vio a desconocidos, gente que no conocía, gente que solo había venido a escuchar buena música, a experimentar algo hermoso, a conmoverse. No conocían su historia, no conocían sus dificultades. Solo querían oírla tocar. Y eso fue perfecto. Exactamente. Maya se sentó al piano, ajustó la banqueta, puso los pies en los pedales. Sus manos se posaron sobre las teclas. Miró al público una vez más y sonrió. Una sonrisa de verdad. Ni nerviosa, ni asustada, solo feliz. Este era su lugar. Esto era lo que debía hacer. Este era su hogar. Empezó a tocar. La primera pieza fue Clare Delon. La pieza que lo había iniciado todo. La pieza que había tocado en la boda. Pero esta vez era diferente. Mejor, más pulida, más segura, más ella misma. Las notas fluían de sus dedos como agua, como luz, como magia. El público permanecía en un silencio envolvente, escuchando, sintiendo, conmoviéndose. Maya tocaba con todo su corazón, con toda su emoción, con total honestidad. No buscaba la perfección, no intentaba impresionar, solo intentaba compartir algo verdadero, algo hermoso, algo real. La pieza terminó con un breve silencio, seguido de un aplauso cálido y genuino. Maya sonrió, asintió, agradeció, y luego pasó a la segunda pieza. Una obra más desafiante, más técnica, que mostraba su habilidad y su arte. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas. Pasajes rápidos, ritmos complejos, tramos difíciles, pero los dominaba todos. Años de entrenamiento se notaban. Años de práctica que daban sus frutos. Esta pieza era más dramática, más poderosa, alcanzando su clímax. El público se inclinó hacia adelante, comprometido, emocionado. Maya sintió la energía, se alimentó de ella. Sonó aún mejor gracias a ella. De eso se trataba una actuación en vivo. De esta conexión, de este intercambio de energía, de esta experiencia compartida de belleza. La cuerda final resonó, fuerte y decisiva. Maya la sostuvo, dejó que se apagara naturalmente y luego levantó las manos. El público estalló. Los aplausos llenaron la sala. La gente volvió a ponerse de pie en una ovación como en la boda, pero más grande, más significativa. Este era su público, su actuación, su momento. Maya se puso de pie e hizo una reverencia. Los aplausos continuaron. Volvió a hacer una reverencia. Más profunda esta vez, más agradecida, más humilde. El público seguía aplaudiendo, seguía de pie. Algunos lloraban. Otros sonreían tan abiertamente que sus rostros brillaban. La música los había conmovido, los había transformado. Al igual que Maya había sido transformada por la música tantas veces en su vida, tocó 2 veces. El público no la dejó irse. Siguió pidiendo más. Interpretó piezas que amaba, piezas que significaban algo para ella, compartiendo no solo su talento, sino su corazón, su alma, su verdad, y el público las recibió, las apreció, las celebró. Finalmente, el concierto terminó.
Maya abandonó el escenario agotada, pero llena de alegría, de satisfacción, con la certeza de que lo había logrado, de verdad lo había logrado. Había enfrentado su mayor miedo, había superado sus fracasos pasados, había dado un paso hacia su futuro, y era hermoso. Tras bambalinas, la gente la rodeaba, felicitándola, elogiándola, haciéndole preguntas, queriendo saber más. Diana la abrazó, diciendo que era uno de los mejores debuts que había visto en años, que Maya tenía una verdadera carrera por delante, verdaderas oportunidades. Esto era solo el comienzo. Robert también la abrazó. Dijo que sabía que podía lograrlo. Siempre lo supo. Estaba contento de haberlo visto, de haber sido parte de ello. Maya le dio las gracias. Dijo que nunca podría recompensarlo. Pero Robert negó con la cabeza. Dijo que no necesitaba recompensarlo. Solo necesitaba devolver el favor. Ayudar a alguien más algún día. Darle una oportunidad a alguien más. Un empujón, un momento de fe. Así era como funcionaba. Así fue como el mundo mejoró. La madre de Maya no podía dejar de llorar. No podía dejar de abrazarla. Dijo que siempre había sabido que Maya era especial, que siempre había creído en ella, incluso cuando Maya dejó de creer en sí misma, incluso cuando todo parecía perdido. La fe de una madre nunca flaqueó, nunca murió. Y ahora esa fe era recompensada, reivindicada, celebrada. Más tarde, cuando todos se habían ido, cuando la sala se vació, Maya se sentó sola en el camerino, todavía con su vestido de concierto, mirándose en el espejo a esta mujer que había estado tan asustada, que se había rendido, que había creído que sus sueños estaban muertos. Esa mujer se había ido, transformada, reemplazada por alguien más fuerte, más valiente, más completa. Maya sacó su teléfono y miró fotos antiguas. Fotos de Juilliard. Fotos de esa terrible audición de hace 3 años. Fotos de trabajos de Catherine. Cada una, un capítulo de su historia. Cada una, necesaria, incluso las dolorosas, especialmente las dolorosas que le habían enseñado, la habían formado, la habían convertido en quien era. Buscó fotos recientes. La boda donde todo cambió. El encuentro con Diana, su audición, la actuación de esta noche. Una nueva historia, una historia mejor. No porque no tuviera. No solo porque había aprendido a afrontar las dificultades, sino porque había aprendido a afrontarlas. A ser valiente a pesar del miedo, a seguir adelante a pesar del fracaso. Maya sabía que este no era el final. Era solo el principio. Habría más desafíos, más miedos que enfrentar, más obstáculos que superar. Su carrera no estaba garantizada. El éxito no era seguro. Pero estaba lista. Había aprendido el secreto, lo que marcaba la diferencia. Había aprendido que la valentía no era la ausencia de miedo. Era actuar a pesar del miedo. Que el fracaso no era fatal. Era solo parte del camino. Que renunciar a tus sueños no hacía la vida más fácil. Simplemente la hacía más fácil. Que arriesgarse daba miedo. Pero el arrepentimiento daba más miedo. Que ser vulnerable era difícil. Pero cerrarse a todo era aún más difícil. Que pedir ayuda no era debilidad. Era sabiduría. Que creer en ti misma era importante. Pero dejar que otros creyeran en ti a veces era más importante. Maya se levantó, se quitó el vestido de concierto, se puso ropa normal y volvió a ser la Maya común y corriente. Excepto que no era común y corriente. En realidad no. Era alguien que había enfrentado sus miedos, que había recuperado sus sueños, que había encontrado su coraje, que había aprendido a volar, y eso era extraordinario. Eso lo era todo. Eso era suficiente. Salió del Centro Metropolitano de Artes al fresco aire nocturno. El edificio parecía diferente ahora. No intimidante, no extraño. Parecía su hogar porque eso era. Su hogar, su lugar, su escenario. Volvería muchas veces. Esta era solo la primera de muchas presentaciones. La primera de muchas oportunidades para compartir su don,
para conectar con el público, para crear belleza, para vivir su propósito. Maya miró las estrellas, pensó en todo lo que la había llevado a este momento. Cada decisión, cada oportunidad, cada persona que había creído en ella, cada momento de valentía, cada acto de coraje, todo importaba. Todo contaba. Todo sumaba para llegar a este ahora. Para que su vida real finalmente comenzara, sonrió a las estrellas, al universo, a la fuerza que la había traído hasta aquí. Gracias, susurró. Por el miedo que la impulsó a ser valiente. Por el fracaso que le enseñó a perseverar. Por el dolor que la hizo más fuerte. Por las personas que creyeron cuando ella no podía creer. Por la música que la salvó. Por el coraje que encontró en su interior. Por las segundas oportunidades. Por los nuevos comienzos. Por todo. Entonces Maya caminó hacia su coche, el mismo sedán viejo y destartalado. Pero no era la misma. Era nueva, renacida, transformada. Condujo a casa por las calles vacías, pero no se sentían vacías. Se sentían llenas de posibilidades, llenas de futuro, llenas de sueños esperando ser vividos, llenas de música esperando ser tocada, llenas de coraje esperando ser encontrado, llenas de vida esperando ser vivida. Y Maya estaba lista, finalmente completa, totalmente lista para todo.